Dicen que eres lo que vives. Sea Arona, sé la ciudad. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. HL Alicante está donde tiene que estar, en los playoffs. Ha sido una temporada extraña, quizás por la sensación que ha dado el conjunto de Rivero, que era capaz de ganar muchos partidos seguidos y luego perder algunos también en línea. Pero el equipo se ha clasificado con 2 semanas de antelación después de haber jugado la final de la Copa Princesa y de haberse clasificado para esta segunda fase también con muchas semanas de antelación. El lugar que le corresponde a HL Alicante no es ni más ni menos que el que ocupa, estar por detrás de los 4 transatlánticos que hay en la competición este año, a los que por cierto puede dar un susto en cualquier momento y en cualquier eliminatoria si se da el caso. Al final ha cumplido con lo que se esperaba el conjunto alicantino, tiene 2 partidos para acabar de recuperar piezas y cuidado, porque nadie en primera ronda se va a querer enfrentar a HL Alicante. Bueno, ni en primera ni en segunda. Vamos al lío. HLA Alicante se clasifica para los play-off pese a la derrota con Leima Coruña en un partido con 4 bajas por lesión. La derrota de Valladolid confirma a los lucentinos entre los 8 mejores. 2 jornadas para terminar la segunda fase. HLA Alicante ya sabe que no será cabeza de serie y hay varios equipos a los que se puede enfrentar en los play-off. Todo el análisis de la derrota en tierras gallegas, las lesiones y los posibles cruces en los play-off llega de la mano de Pere Baeza y Jordi Alfonso. Vamos ya al lío, porque ya sabéis que las tertulias de baloncesto se nos hacen cortas. Pere Baeza, Jordi Alfonso, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Aitor, buenas noches. Hola, encantado. Lo primero, antes de entrar en el partido del otro día y ciertas cuestiones que quiero repasar con vosotros. ¿Está HLA Alicante donde tiene que estar? ¿Tendría que estar más arriba? ¿Tendría que haber sufrido más? Pere. Bueno, al final estás donde la realidad te pone, ¿no? Quiero decir, al final ganas los partidos que ganas, pierdes lo que pierdes y al final pues podría estar más arriba HLA si no fuera por lesiones, por un poco de suerte o por otras circunstancias que no puedes controlar. Pues posiblemente sí, pero al final la clasificación te pone en la realidad y la realidad dice que vas a ser sexto con toda probabilidad y pues esa es su realidad y ahí está, ¿no? Jordi, puede que no por presupuesto, puede que haya presupuestos más altos que se han quedado más atrás de HLA, puede y sin el puede. Los hay, pero da la sensación de que esta plantilla sí ocupa esa quinta, sexta, séptima plaza de cara a los playoffs. Totalmente. Al final, a principios de temporada se hablaba mucho de Alicante como un equipo que podía estar entre los favoritos para clasificarse a esta fase de playoff y al final ha sido así. Y yo incluso diría, un poco en la línea de lo que dice Pere, que Alicante se ha clasificado pese a la realidad, porque han habido muchos problemas, tanto inconsistencias en los resultados como lesiones y algunos... Bueno, esa sensación de no acabar de encontrarse cómodo durante varias partes de la temporada que al final pues no han perjudicado al objetivo final, que creo que se ha cumplido y con creces, de clasificar a playoff. Yo iba sobre todo mi reflexión, porque a veces hasta reflexiono, por todos los equipos como Valladolid, Palencia, incluso Girona, ojo porque Almansa tiene un presupuesto también muy alto, son equipos con un presupuesto que a lo mejor es más alto que el de HLA, pero que HLA ha conseguido crear un equipo que, visto el roster, parece estar más arriba de lo que su presupuesto está. No sé si me explico, Pere. Sí, no, te explicas muy bien, Aitor, como siempre, pero bueno, el presupuesto, el dinero no lo es toda la vida, como tú bien sabes. Y muchas veces la química, el tener un buen entrenador, un buen equipo técnico, el saber conjuntar todas las piezas,
el saber competir, ¿no? Que HLA ha demostrado en muchos momentos que ha sabido competir quizá un poco por encima de sus posibilidades, y eso es lo que hace que esté por encima de equipos como, por ejemplo, Girona, ¿no? El Girona de Marc Gasol, que a principio de temporada a todo el mundo asustaba, y míralos dónde están, ¿no? No siempre el dinero va a dar la felicidad ni la competitividad en el deporte. Es que, Jordi, hemos visto equipos como Valladolid que tienen más dinero, pero claro, tú tienes que apostar por tus americanos, por los fichajes que haces, a veces te salen bien, como el año pasado le salió a Valladolid y podía haber ascendido en condiciones normales, y este año pues no le ha salido bien, sobre todo en lo internacional, el producto nacional lo tiene bien invertido. Sí, al final construir una plantilla es una tarea muy difícil porque no dejan de ser personas con sus circunstancias que se dedican a este deporte, pero una temporada, pues la química, las sensaciones, el cómo viven en una época tan rara y tan difícil como es la del COVID, creo que han podido dificultar algunos proyectos que, como bien dices, por dinero podían pensar que podían llegar a esta fase final de la temporada con mejores resultados y no lo han conseguido. Y en cambio yo creo que Alicante ha sabido construir una plantilla bastante continuista respecto al año pasado, que yo creo que eso es una de las claves para afrontar a lo mejor esa falta de un presupuesto tan alto y apostar pues más por el bloque, ¿no? Por esos jugadores que ya se conocen, que no necesitas unas inversiones tan grandes, sino una identidad que te permita establecer tu juego, marcar tu ritmo, ¿no? Tu identidad en los partidos, y que al final compensan un poco lo que se refiere más a cuestiones de pues, adaptación de jugadores, de que comprendan el sistema táctico, que se acoplen bien los unos a los otros, etc. Es que durante estos 2 días, desde que Valladolid perdía con Tau Castelló, ya sabéis que las redes sociales arden con estas cosas, y había como 2 tendencias. Una, la de Dios mío, HL ha conseguido algo increíble, y la otra de ¡buah! Pues era lo menos que podían hacer. Yo creo que debería de haber un término medio, y que también habría que poner en valor que un presupuesto como el de HLA haya conseguido una plantilla a priori mejor que lo que el presupuesto indica, que a veces aquí nos vamos a los 2 extremos y eso es volverse loco. Pere. Sí, ¿no? Y yo creo que en Alicante deberíamos estar curados de espanto o vacunados contra este tipo de pensamientos después de convivir yo creo que nos gusta con nuestro hermano de fútbol, ¿no? Porque al final tenemos el ejemplo de un equipo histórico, con un pabellón, o sea, con un campo histórico y muchas veces con un presupuesto mayor que sus competidores y que no logra sacar resultados. Entonces, quizá deberíamos ser más conscientes de lo que cuesta estar ahí, de lo que cuesta, como bien ha dicho Jordi, montar un plantillón, un equipo en mayúsculas que se conoce, con química, que sabe a lo que juega, que se anima siempre, ¿no? Que un equipo, como he dicho antes, un equipo en mayúsculas, ¿no? Que sabe competir. Por ejemplo, lo demostró en Coruña el otro día, con 8 jugadores, con un chaval del B jugando de base por primera vez muchos minutos durante toda la temporada y compitiendo hasta el final. Lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva. HLA es un equipo que a lo mejor no es el que más victorias lleva en el casillero, pero sí que ha demostrado que puede competir de tú a tú contra todos los equipos, y eso se basa en eso, ¿no? No tanto en el dinero, no tanto en ponerse metas muy altas, sino en ir partido a partido, en saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hablabas del partido del pasado fin de semana, pues ya que hablas de él, Jordi, vaya partido el que vimos, porque HLA llegaba en una situación que si hubiera perdido de 25, yo creo que nadie se hubiera llevado las manos a la cabeza, pero te sorprende con un nivel competitivo brutal, con lo que decía Pere, con Guille Marcos, que al final es un jugador del filial y que no había tenido minutos importantes en toda la temporada, sin tu mejor anotador, sin tu gran descubrimiento de esta temporada invernal, sin Edu Martínez, sin Rafa Huertas, es decir, muchos exteriores de baja. Es que era complicado sacar un partido como ese frente a un rival como Coruña. Sí, la verdad que con una plantilla entre algodones es muy difícil competir contra uno de los cocos y a priori uno de los 2 favoritos al ascenso. Yo creo que al final es un poco lo que hemos comentado, el hecho de que Alicante tenga una identidad muy sólida como equipo,
ayuda de alguna manera a que esas bajas individuales, aunque afectan, porque no podemos obviar que afectan, y es que a nivel ofensivo los resultados de los dos últimos partidos, tanto Coruña como Oviedo, son las dos anotaciones más bajas de toda la temporada para HLA Alicante. Entonces, aunque afecten, creo que el conjunto sabe que si trabaja bien va a poder competir, y a lo mejor pues esas bajas te permiten más bien dicho, te provocan que tengas que variar un poco ese enfoque de los partidos y plantearlos más desde la defensa, desde el trabajo colectivo, y que en ataque pues tengas que variar un poco, como bien decía Pere, pues Guillem no es Justin Peach, no tiene tampoco el estilo de Pedro Llompart, ¿no? Es un perfil diferente y es un jugador muy joven que se ve con una responsabilidad enorme que debe asumir. Entonces pasas a un juego más colectivo, más de movimiento con balón entre los jugadores, y como bien dices, esas bajas que había pues llevaron a ver quintetos diferentes, ¿no? Más situaciones con Juroski, Galán y Bilbao o Zore jugando al mismo tiempo en pista, que es algo que creo que va a ser más un recurso puntual que algo que vaya a utilizar Pedro Rivero a lo largo de lo que queda de temporada, pero que nos ayudó un poco a hacer ese papel contra Coruña, que era un rival muy difícil, y como bien dices, no haber perdido de 25 no es que sea un logro, pero habla muy bien de este equipo, porque otros hubieran bajado los brazos y se hubieran dejado llevar. Habláis de los recursos y hasta ahí quería llegar yo, por dos cuestiones. Una, la baja de Llompart te obligó a hacer un juego diferente, es decir, el equipo no tenía un director de juego como Llompart que podía acumular mucho balón, tuvo que buscar otras opciones. El otro día vimos a Zore, Jorge Bilbao y Galán juntos en el mismo quinteto. Es verdad que son a lo mejor cuestiones puntuales, pero Pere, este equipo tiene cada vez más posibilidades, ofensivamente hablando, que las puede utilizar en un momento dado porque ya las ha tenido que utilizar. Exactamente, como bien dices, yo creo que las adversidades han dotado a este equipo de una riqueza táctica que en algún momento, en ocasiones puntuales, se puede aprovechar, ¿no? A mí me gustó mucho, está claro que no es un recurso a utilizar durante mucho tiempo, pero sí que me gustó mucho jugar con tres altos, ¿no? Es algo que además va un poco contra natura en los tiempos que corren, que está muy de moda el stretch four, o sea, el jugar con cuatro pequeños, ¿no? Incluso con cinco pequeños. Entonces, ese tipo de juego en algunos momentos, en algunas situaciones determinadas, en algunas, por ejemplo, situaciones de defensa con poco tiempo, situaciones de ataque con poco tiempo, le puede venir muy bien, ¿no? Ha crecido mucho tácticamente el equipo en los últimos 2 o 3 meses, añadiendo registros que antes no tenía, y eso pues le ha hecho a este equipo, yo creo que un equipo con más recursos y con más registros. Jordi, me llamó especialmente la atención este fin de semana el tema de los 3 jugadores altos. Ahora que se lleva tanto, como decía Pere, lo del small ball, tú haces todo lo contrario. No sé si es un recurso que creas que en algún momento determinado le puede sacar partido Pedro Rivero en otro momento, y que eso es algo que sin las lesiones no hubiéramos visto jamás. Yo creo que sin lesiones esta situación de ver a jugadores tan grandes coincidiendo en pista no lo hubiéramos visto, porque va un poco en contra del estilo que suele jugar Alicante. Al final, cuando está Justin Peach es un juego mucho más dinámico, y se tiende a que Edu Martínez también, por ejemplo, juegue de 4 abierto, que Noah Allen pueda tener minutos también como 4, siendo un perfil más atlético, más físico, más ágil. Y aquí lo que hemos hecho en estos últimos partidos, pues por las necesidades del equipo, pues es que Juroski o Galán pues tengan que jugar de treses un poco más potentes para paliar esas necesidades, ¿no? Te limita un poco a nivel de velocidad de juego, de ritmo, pero te puede ayudar mucho ante equipos muy físicos. Entonces siempre dependerá un poco del contexto del partido. Si nos plantean quintetos muy altos, muy grandes, puede ser un recurso que Rivero pueda utilizar puntualmente. No creo que sea una idea que vaya a proponer él para que el partido vaya sobre esa línea. Creo que al final la falta de continuidad en este tipo de sistemas creo que puede asustar un poco o ser un poco más conservador a la hora de plantearlo de forma continua, porque los jugadores no están tan acostumbrados, pero creo que sí que puede ser algo que, llegado el momento, sí puede ser una solución o un parche a una
propuesta del rival para intentar paliarlo, pues creo que sí que Rivero lo va a tener en mente. Ya te digo, no creo que sea algo principal, pero sí que algo a tener en cuenta, porque los partidos plantean contextos muy diferentes y al final tener esa versatilidad de tantos jugadores que pueden hacer el 3 y el 4 siempre es positivo. Y al final, Jordi, es verdad que son recursos que los playoffs, si puedes sorprender a un equipo, te la tienes que jugar a una carta, pero por ejemplo a Kiurowski hemos visto que es un 4 que suele jugar abierto, es decir, que al final jugar de alero tampoco le cambia mucho más allá del emparejamiento. En defensa puede sufrir un poco más, pero puede ser un arma ofensiva a aprovechar en determinados momentos para cambiar el ritmo de un partido. Esto, sobre todo en playoff de la NBA, que estamos acostumbrados a ver sota caballo rey, de repente llega el playoff y te encuentras con una situación totalmente nueva. Eso los entrenadores lo hacen mucho. No sé si ves un caso parecido en este aspecto, sobre todo porque no vas a tener, por ejemplo, a Edu Martínez. A lo mejor te interesa tener a Kiurowski para percutir, para sacar partido a una situación concreta. Sí, depende siempre del rival y del emparejamiento. Al final tú lo que intentas es plantear situaciones de ventaja para tu equipo y que genere preguntas que el rival no sepa responder. La cuestión con Kiurowski, pues por ejemplo, está en ver qué capacidad física tiene el rival para castigarle a él, tanto en defensa como en ataque, porque Kiurowski es un jugador que se encuentra muy cómodo atacando sin balón el aro, jugando de una manera más proactiva, ¿no? Y al final, aunque a veces sea muy agresivo, le cuesta asumir los contactos al mismo nivel que otros jugadores, y si hablamos de treses muy fuertes, muy grandes, pues podría sufrir un poco y no tendría esa ventaja que a lo mejor tiene por velocidad contra algunos ala pivots más pesados por el hecho de ser un jugador bastante ágil. Entonces siempre va a depender de eso, de las propuestas que se planteen en playoff. Al final el ritmo de juego en los playoffs suele reducirse un poco, no suelen haber partidos tan alocados como vemos en temporada regular, y creo que eso puede favorecer a que en algunos momentos de partido prefiera Pedro Rivero apostar por quintetos a lo mejor un poco más grandes, pues con el fin de coger y tener más peso en la zona a nivel defensivo, pero en ataque pues veremos hasta qué punto lo limita. Yo creo que el hecho de tener a Noah Allen también provoca que no tengas esa necesidad de que Kiurowski esté en el 3, a no ser que las circunstancias, como decimos, por lesiones lo requieran. Pero en caso de que Noah Allen esté sano, él puede ocupar el 3 y te da muchas más ventajas por atleticismo, por fuerza, por estilo de juego, porque también no hay tantos treses que sepan jugar con el balón en las manos como sabe hacerlo Noah Allen, y creo que ahí os ofrece muchas más ventajas y problemas para el rival que Kiurowski. Entonces yo principalmente lo utilizaría de 4 y ya que sea Noah Allen el que genere esas ventajas, porque también es un 3 bastante grande. Y os iba a decir que, cambiando de tema, HLA ya no puede ser uno de los cabeza de serie. Obviamente tendrá un rival duro de los 4 primeros. Pere, ¿tú has estado echando cuentas ya de quién te puede tocar o a quién preferirías ver como rival de HLA en ese primer partido, en ese primer emparejamiento de playoff? Pues en realidad a mí me da un poco igual, ¿no? Entre los 4 Miuras que hay arriba, hombre, Granada seguramente por todo lo que ha pasado este año, pues quizá da un poco de morbo, ¿no? Estaría bueno ganarle a Granada en el playoff después de no haberle ganado en Liga y ser capaces pues de demostrar que no ha habido equipo al que no pudiera superar HLA. Pero al final el nivel es muy, muy parejo. Al final Granada pues tiene a Lluís Costa que solo con nombrarlo pues da un poco de miedo. Pero claro, Lecce Río Breogán, Coruña, Tau Castelló, todos son grandísimos equipos a los que va a ser muy difícil meterle mano, sobre todo en su cancha. Y al final pues da un poquito igual, ¿no? Posiblemente sea Granada si las cosas siguen como hasta ahora. Y yo creo que HLA tiene que hacer pues lo que ha hecho siempre, ¿no? Es salir a competir a por todas, no tenerle miedo a nadie y ser competitivo y así pues... Y sobre todo ser fuerte mentalmente, ¿no? Porque hablamos siempre de que si robas el primer partido tienes mucho de cara, pero si al final pierdes el primer partido pero ganas el de casa, en el siguiente también tienes muchas opciones. Entonces yo creo que sobre todo HLA lo que tiene que demostrar es que es fuerte mentalmente, que es competitivo y que no le tiene miedo, como ha demostrado durante toda la temporada, a ningún equipo.
Si toca Granada, habrá que secuestrar a Lluís Costa. En Granada ya me entienden. Jordi, ¿hay algún rival que digas, este se ajusta mejor a lo que puede ofrecer HL Alicante? Yo reconozco que a mí, por ejemplo, Granada no me gustaría verlo ni en pintura. Yo lo reconozco, me parece que tiene un quinteto excepcional y preferiría ver a Leima Coruña, con quien no has estado nada mal en los dos partidos, o incluso a Tau Castelló, que me parece que es de los cuatro el que más se puede adaptar a lo que tú propones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Castellón es el equipo que mejor podría venir a HLA. Creo que Granada tiene una plantilla muy complicada de afrontar porque tiene un interior muy grande y de perfil defensivo, tiene esos 3-4 físicos que pueden poner en problemas a la rotación de Alicante, y un Lluís Costa que, como bien habéis dicho, pues tiene un talento descomunal y ya lo demostró, ¿no? en el último partido contra el equipo. Entonces yo creo que Castellón podría ser un buen rival, que es factible dependiendo de cómo terminen estas dos próximas jornadas. Veremos un poco cómo quedan los emparejamientos. Me parece que tanto por los resultados que se han obtenido este año, que creo que no son para nada negativos, como por el juego que se suele despegar y también ese punto emocional que suele tener el Castellón Alicante, creo que puede ser un partido bastante asequible para poder pelearlo, porque no olvidemos que al final si Alicante llega como sin esa ventaja de campo, es porque no es el favorito tampoco para ganarlo, y es lo que decía hoy Toni Gallego en una entrevista a El Español, que tienen mucho más que perder los equipos que están en la parte alta que los que están, bueno, que Alicante, ¿no? Y los que no tienen el factor cancha, y al final para Alicante el ascenso no es tanto una obligación sino una ilusión, y cuando no tienes nada que perder, tienes mucho que ganar, y yo creo que Alicante puede jugar con eso a nivel mental para plantearle un partido a Castellón en el que, aunque estando en su propia pista, sea un infierno para ellos, porque este equipo ha demostrado que a nivel competitivo pues puede poner mucha presión a los rivales, y cuando no tiene la etiqueta de favorito casi que le favorece más, valga la redundancia, el encuentro. Rápidamente, Pere, fundamental recuperar jugadores. Al final, recuperar a Pitts, que ya estaba tocado en el partido anterior, no estuvo muy bien y no hablamos de ello, pero ya estaba tocado. Recuperar a Pitts y a Noah Allen, fundamental. Rafa Huertas también, obviamente, porque te da más rotación, pero son dos jugadores que son titulares. Sí, son importantísimos ambos jugadores para el equipo. Yo casi, a lo mejor voy un poco a contracorriente y me decantaría porque últimamente tiene más peso en el equipo Allen que Pitts, pero bueno, Pitts ya sabes quién es, ¿no? Es un jugador que te puede solucionar el solo la eliminatoria. Pero por el puesto que ocupa, por las bajas de larga duración que tiene el equipo, yo creo que ahora con la vuelta de Pere Llombart, quizá la baja de Allen sea sensiblemente un poquito más importante que la de Pitts, con todo lo que Pitts significa para el equipo. Más que nada por el rol que ocupa Allen en el equipo, de tres grande, poderoso, desequilibrante, que puede anotar, que puede defender, que puede ayudar en el rebote. Pitts al final es desequilibrante desde los puntos, ¿no? En el ataque, con las asistencias también. Pero yo creo que Allen le aporta al equipo un poquito más de consistencia, ¿no? Por todo eso, ¿no? Porque tanto en ataque como en defensa, en el rebote, en el contraataque. Entonces, ojalá vuelvan los dos cuanto antes y en la mejor forma posible, y que todos los jugadores de HLA estén a tope. También, como bien has dicho, el bueno de Rafa Huertas, porque al final tener una rotación lo más amplia posible en playoff va a ser muy importante. Partidos que se van a jugar a cara de perro, en los que ya no hay tiempo para tonterías, no se va a dejar correr mucho los contraataques, y van a ser partidos muy, muy duros, y entonces son partidos que siempre están abiertos a pequeñas lesiones, pequeños golpes. Entonces, cuantos más efectivos, con cuantos más soldados vayas a la guerra de los playoffs, mejor para el equipo. Pere, Jordi, un placer, se nos acaba el tiempo, 25 minutos pasan volando, estos son posesiones de 24 segundos. Seguimos hablando de baloncesto y nos citamos antes de que comiencen los playoffs para analizar lo que le haya tocado a HLA y las posibilidades que tiene. Un saludo a los dos. Muchas gracias, Héctor.
Nosotros nos marchamos. Por cierto, mañana aquí Dani Adresola, vicepresidente de HLA, pasando revista a lo que ha sido esta temporada hasta el momento. Ya sabéis, lo estáis viendo en pantalla, lacantitv.com. Ya tenéis todo el contenido disponible. Si queréis saber la última hora, lo que sea, nuestra web, ahí estaba, la habéis visto para lo que necesitéis. Nosotros nos marchamos. Mañana más Sport Alacantí. Sed felices. Buenas noches. Dicen que eres lo que vives. Sea Tarona, sé la ciudad.